Iván, tengo la empresa Eventium Project, antes era Eventium, pero con las medidas fiscales de Rajoy preferí pasar de la sociedad y hacerlo desde el punto de vista de autónomo empresario y creando la marca comercial Eventium Project. El año pasado, o bueno, no, fue este mismo año porque se retrasó, la otra vez vine a hablar de tematización en los espacios turísticos, porque también me dedico tanto a turismo como a patrimonio o a la creación de centros digitales. Cuando Moisés me lo propuso, me encantó la idea, sobre todo en un momento en el que estamos, que la verdad que se está moviendo mucho en cuanto a la creación de centros de visitantes, tal vez por lo que decía ella, todo el mundo quiere un centro de visitantes, pero cuidado, porque eso es un peligro, ¿no? El punto de partida siempre, que me pregunto cuando me llaman a algún sitio que quiere hacerlo, lo que sea, es ¿por qué quieres hacer un centro de visitantes, ¿no? Y si responde a una demanda, a una necesidad, hacer por hacer. ¿Cuántos conocen de aquí y han visitado el Centro Etnográfico de la Victoria? Nadie ha podido visitarlo porque nunca abrió, pero se hizo. Se hizo con una subvención, había una subvención y se quería hacer un centro, pues venga, lo hacemos y para adentro. Así, en la isla está plagada, aunque no lo sepan ustedes y tampoco lo sepa el organismo autónomo, pero la isla está llena de centros así. Yo me llevo muchas sorpresas cuando visito y digo, no, tenemos un centro, pero lo montamos hace 5 años, está un poco abandonado, queremos ponerlo en marcha. Y ves aquello y dice, pero cuando invirtieron aquí, no, 200, 300.000 euros, pero bueno, el dinero que viene de Europa muchas veces parte y otro lo ponemos nosotros, todos nosotros, ¿no? Bueno, pues no, ese no es el modelo y de hecho muchas veces cuando me he negado a entrar en un proyecto ha sido por eso, porque lo que quieren hacer es algo, hacer por hacer, y muchos están en zonas turísticas. Hay que hacer para crecer y desarrollarse, ¿no? Hay que buscar cuál es la finalidad a la hora de crear el centro. Y yo desde que terminé la carrera y empecé a trabajar directamente casi en temas de exposiciones y demás al principio, sigo el modelo catalán, francés, el norte de Europa también. Fíjense ustedes, los proyectos en Cataluña, cuando se va a crear un centro cultural, un centro de interpretación, un centro de visitantes, tiene que llevar aparejado un proyecto de desarrollo económico para el lugar donde está. Eso es tan de sentido común, pues aquí no lo hemos hecho nunca, jamás, ¿no? De hecho, es uno de los problemas de que hablaba Néstor ahora, ¿no? El Museo de Naturaleza y Hombre se creó para la burguesía, ¿no? Bueno, pues hay que cambiar el chip, ¿no? y adaptarse a lo que proponen los que tienen el sentido común, que en este caso para mí es el modelo catalán, unido a los nuevos conceptos de la nueva museología que habla de ese cambio en el lenguaje, el lenguaje tiene que ser bidireccional, no solamente el panel hacia mí, todas esas cosas que te dicen, yo no soy nada teórico, la tesina la dice sobre eso, sobre la socialización del patrimonio, pero no soy nada teórico. Cuando yo entro en un proyecto, si hay teoría por medio, yo salgo rápido. ¿Por qué? Porque se eternizan. No sé si ustedes han oído hablar del Camino Viejo de Candelaria. Eso llevamos 12 años con ese camino y no va a salir en la vida. Y 3 veces me han propuesto, 3 no entro. A mí, si queremos hacer una interpretación de un camino o lo que sea, poner en marcha un proyecto patrimonial, lo empezamos. Después vendrá, nos ponemos todos a estudiar y a volvernos locos, pero no. ¿Pero por qué? Porque la gente se cansa, se agota. Cuando eres universitario todavía lo ves un poco así, y ustedes, me imagino que también entrarán en muchos proyectos que son muy teóricos, pero, y a lo mejor a ustedes les gusta esa parte, pero a mí no. Yo la teoría es algo que me aburre mucho si no veo que es práctico, ¿no? Quizás estas preguntas respondan a los problemas actuales de muchos centros. ¿Por qué no tenemos más visitantes? ¿Cómo hacer para atraer más gente? Fíjense el caso. La empresa mía empezó haciendo eventos, pero después cambió enseguida para hacer temas culturales más tipo exposiciones, centros de visitantes y demás. He sido asesor de turismo de varios municipios por algún proyecto que ahora explicaré, pero ahora mismo, por cada centro de visitantes que hago, actúo de consultor en 4 centros creados que tienen los problemas que acaba de contar, ¿no? De hecho, hace muy poco, un director de un museo, puede ser de toda España, no voy a decir de dónde, me llamó porque tenía problemas, oye Iván, que somos amigos, me echas una mano, a ver qué problema tengo y tal.
Bueno, pues fui a su museo, me puse en la puerta a esperarlo porque llego tarde y me senté en un banco, que es lo mejor que pude hacer, porque vi todo lo que pasaba por allí. Tardó 1 hora y pico y 100 personas se interesaron, o sea, pasar por la calle pasaron muchísimas, ¿no? Pero 100 personas se interesaron por el museo, de las cuales solo 2 llegaron a acceder al museo. El resto entraba y salía o miraba, preguntaba pero no le atraía lo que veía y demás. Bueno, pues en ese museo solamente en la entrada había 10 errores. Está cometiendo 10 errores que si los cometes, pues te pasan ese tipo de cosas, ¿no? Cambiemos el chip. En la creación del centro está el secreto, es decir, ¿por qué quieres crearlo? No lo crees por crearlo, sino tiene que tener un sentido. Y ahí es donde vas a entender cuál es tu público, vas a enfocar cuál es tu público objetivo y después ya no te tienes que preguntar si tu público objetivo son suecos de más de 60 años, de público masculino, ese es el sector que vas a tener y el que has buscado. No pidas después porque no viene más gente, que es lo que pasa aquí. Aquí hemos ido a un público objetivo en muchos casos, no hablo del organismo autónomo, estoy hablando de todo, de los centros de visitantes, de todo. No se ha querido pensar en ese momento de la creación y hay ese problema. Mira, ahora estamos con un parque temático que va a estar en Canarias. No puedo contar mucho porque hay un documento de confidencialidad, pero lo primero que hemos hecho y lo que he propuesto es que o se crea un parque que vaya a ser rentable o no participo. ¿Por qué? Porque estoy cansado de hacer centros que después quedan cerrados. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ahora a principios de enero, nos vamos a ir a Disney World, pagado por la empresa esa, la que nos contrata. Nos vamos a Disney World una semana. Lo que vamos a hacer allí es coger el concepto económico que tienen ellos. Allí en ese parque, en cada metro cuadrado, están vendiendo algo. No quiere decir que tengamos que ser mercantilistas a tope y acosar a la gente. Es muy distinto. Lo que tenemos que hacer entender es que nosotros valemos tanto como otros. Yo siempre pongo el caso de la Torre de Brujas, donde yo pagué 20 euros, hice una coladura de 1 hora y pico, subí por unas escaleras muy incómodas, tenías que esperar porque uno bajaba, otro subía, y cuando llegas arriba tienes una malla gallinera que protege todo eso para que la gente no salte, me imagino también, pero bueno, que dice, bueno, he pagado 20 euros por subir hasta aquí y no puedo ni sacar ni una foto de la ciudad. Y nosotros nos da pena cobrar 5 euros en un museo. Nosotros mismos nos desprestigiamos, Muy bien. Y eso es un cambio que hay que hacer. Con el parque temático que estamos creando, la idea es eso, rentabilidad. Si no es rentable, salimos por la puerta todos los que estamos allí. Nos estamos jugando nuestro puesto de trabajo, cosa que eso también es el cambio que siempre tenemos, la sangre activa. Yo entiendo que muchas veces el personal del organismo autónomo, para ser público, estén desmotivados. Yo no lo digo por Néstor, pero él es un motor constante, pero es verdad que, es decir, necesito más fondos. Lo que decía ella, pues ojalá Néstor tuviera fondos para decir, pues voy a poner un anuncio en televisión, ¿no? Yo no sé si han visto lo que hacen los museos nórdicos, sobre todo, el más famoso, el de uno de Dinamarca. Solo he visto el nombre en danés y soy capaz de repetirlo, ¿no? Pero bueno, no sé si lo han visto en un centro comercial, como montan todo, hacen un montaje que acaba como un cuadro. Bueno, es bestial, no le voy a revelar más porque a ver si después hay tiempo de buscar, pero tenemos que hacer cosas distintas para vender y para eso necesitamos fondos, si no los hay. Antes estábamos hablando también de cuánto dinero se destina a cultura en Canarias, ¿no? Pues a lo mejor también ahí tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque vemos la cultura como un extra, un lujo, no lo vemos como una herramienta de desarrollo como lo ven en Cataluña, ¿no? Perdona, Iván, te puedo hacer una pregunta muy básica. ¿Qué es un centro de visitantes? O sea... Bueno, eso lo vamos a saber después, pero lo puedo explicar. Pero es que hablamos de museos y de centros de... O sea, sí. Bueno, un museo tiene que tener una serie de condiciones, que entre ellas la principal es que tenga colecciones que tienen que tener su conservación y su difusión, pero tienen que tener las colecciones. Los centros de visitantes, por eso yo juego con tengo más flexibilidad que la que pueden tener ellos, ¿no? Porque no tenemos la obligación de tener colecciones. Hay algunos que a lo mejor tienen algunas piezas originales,
que por ley no deberían, pero sí llegan a acuerdos, ¿no? Entonces, el centro de visitantes o el centro de interpretación, porque tampoco hay mucha diferencia entre uno y otro, es un centro al que va la gente con una temática concentrada en algo para ver, aprender, pero también entretenerse y en el centro es un museo, pero de una forma que se trata de hacer más dinámica, o por lo menos así lo entiendo yo, ¿vale? Todo el mundo puede hacer esto es porque me lo preguntan siempre. Cuando voy a la universidad, hace 2 días estuve dando otra charla, todos podemos crear un centro. Pues no, hacerlo sí, crearlo es lo difícil. ¿Por qué? Porque yo sí puedo crear centros, pero porque me he preparado para ello o porque por suerte me crié en un entorno en que la imaginación la desarrollé muchísimo, pero por ejemplo hay otros que tienen otros. Yo por ejemplo los idiomas se me dan fatal, la música se me da fatal, pues esto es lo que se me da, ¿no? Y bueno, yo puedo crear un centro, sí lo puedo crear. Mucha gente puede crear centros, mucha gente puede crear centros. No todos, y eso lo tenemos que saber, y ahora explico por qué. Porque cuando vamos a salir a la calle, ustedes cuando terminan la carrera y quieren emprender un proyecto, no tienen por qué saber hacer de todo. Yo, para uno de los proyectos que vamos a ver al final de la exposición, que es el Centro de Visitantes de Santiago del Teide, subcontraté a 22 empresas. 22 empresas participaron conmigo. Lo que yo no puedo hacer, tengo que cubrirlo. Si yo no puedo crear la idea, busco quien cree la idea, pero yo quiero hacer el centro, ¿no? Entonces, siempre, ¿por qué digo esto? Porque ahora todos los técnicos de todos los ayuntamientos saben hacer centros. Y entran en chapuzas que después a ver quién las arregla. Y eso es un problema con el que yo me encuentro. Yo me encuentro con centros que digo, ¿qué quieres que haga yo con esto? ¿Por qué planificaron esto? Hicieron hasta la construcción pensando en una idea que tuvo un técnico y ahora eso no vale para nada. ¿Qué hacemos? ¿La demolemos? Tengo que adaptarme ahora yo a un espacio que no sirve. Bueno, pues ¿cómo surge la idea? Pues el método creativo que tenga cada uno. Ya lo decía Berlino, be open, my friend. Deja fluir las ideas, pero quien las tenga. No las tiene que tener todo el mundo. Mi método, ¿cuál es? Ahora veremos una parte, pero yo por desgracia, la mejor idea se me ocurren a las 4 de la mañana, y es una desgracia. Es una desgracia porque ya no duermes más, ya te empieza a dar vueltas. Pero me pasó con el parque temático, una empresa con mucho dinero me dice, oye Iván, si se te ocurre una idea, estás contratado y si no, pues ya busco otro, ¿no? Bueno, pues días, semanas, dándole vueltas y viendo el mapa y el plano y cómo y dónde, y no. Un día a las 4 de la mañana se enciende la luz. Bueno, pues a las 4 de la mañana empecé a desarrollar la idea, me fui al tío, le vendí la idea, la probó y para adelante. Pero surge así, ¿no? En mi caso, yo les cuento mi caso, pero cada uno tiene que tener el suyo, no todo el mundo es igual. Y otra cosa que me ayuda mucho es ver, conocer el mundo, ¿no? Todo lo que se está haciendo por ahí. Yo miro mucho los museos nórdicos porque tienen unas ideas brillantes. Bueno, ¿qué creen que puede ser esto? No es el mando de ninguna Play, ni ninguna consola, ni nada de eso. El que lo acierte, vamos, se va conmigo de dinero. No lo van a aceptar. Esto que ven aquí son mis principales herramientas de trabajo. Con esto trabajo yo. La prueba que quería hacer, es que no sé si con este ratón voy a hacer, pero si no la paso a la pizarra, vamos a crear un centro. Yo lo hago con eso, cuando estoy un poco atascado, pues, ya digo, me gustaría hacerlo con aquello, pero no me fío del ratón ese. Entonces, vamos a hacer un centro. Creamos un centro en un momento. ¿Vale? ¿Cómo es la sala? La que quieran, ¿de qué forma la quieren hacer? Triangular. Triangular. Tenemos una sala triangular. A ponerme una más difícil. Venga. Dibujo fatal y describo peor. ¿De qué? ¿Qué temática? El caracol. ¿El? Dinosaurios. Dinosaurios, pero eso ya hay mucho. Algo más difícil, algo más. De la historia del turismo. De la historia del turismo, que es bastante amplio. Es que también tengo una de profesor. Vale. El edificio
lo vamos a construir nosotros, entonces, pero no es lo normal. Muchas veces lo que te encuentras es una sala ya hecha. Por ejemplo, si yo me encuentro esta sala, seguramente saldría corriendo, porque el exceso de ventanas, para mí, yo de hecho, cuando he tenido que ir a hacer centros así, las tapo todas. Le hacemos una... ¿Qué creen que es mejor? ¿Que tenga entrada y salida diferente o que sea la misma? Diferente. Siempre es mejor diferente, pero no lo vamos a poner complicado y vamos a tener solo una entrada. Cuando es una entrada y salida diferente, es un chollo siempre y cuando no tenga la entrada aquí y la salida aquí, porque siempre te va a quedar un espacio que es difícil de visitar, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que es una sola entrada. ¿Cómo hacemos para la circulación? La gente entra aquí, lo dejamos abierto y ponemos en las paredes el... No, ¿qué proponemos? Mejor como hacen una idea, te llevan por todo lado. Que hagamos un recorrido guiado. Ahí ves, yo ahí ya cojo eso y monto un mueble aquí. Y a este mueble le puedo sacar una lista aquí, le puedo sacar otra aquí, le puedo sacar otra aquí, y a lo mejor hago, bueno, vamos a ir parte por parte. Vale, ya tenemos una especie de circulación, o incluso ya tenemos que la gente entra por aquí. Tenemos que intentar ahora guiarlo. ¿Cómo hacemos? Porque si yo entro por aquí, me puedo ir por aquí, me puedo ir por ahí. ¿Cómo hacemos? Queremos guiarlo, ¿no? Pongo un guía. ¿Eh? Pongo un guía. Muchas veces eso cuesta dinero. Señalándolo de alguna manera, con fianza o con botón. Aquí podemos utilizar varias técnicas. Yo voy a acabar en el suelo. Si queremos que la circulación sea hacia este lado, lo más fácil es poner un buen reclamo aquí, que es una pantalla. Nos volvemos tontos con la tele. Si hay una pantalla, ya el que entre por aquí va a ir directamente hacia este lado. Vale, ese es un recurso que se puede utilizar. Otro es colocar aquí algún tipo de catenaria o algo así que impida que veas incómodo el acceder hacia allá y que te lleve hacia este lado. Bueno, también las huellas en el suelo se han utilizado, la señalética con flechitas. Entramos aquí. Estamos hablando de turismo. ¿Qué hacemos? La historia del turismo en Canarias. Por ejemplo. Venga, vamos a contar aquí la historia del turismo en Canarias. Hemos entrado por aquí, da igual si aquí hay pantalla o no, ya hemos decidido que este va a ser el recorrido. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el Taoro, que apareció el primer hotel en el puerto, a lo mejor. ¿Seguro? No, seguro no. Bueno, yo empezaría por los precedentes del turismo que muchos lo llaman prototurismo, no les gusta decir, que es los primeros viajeros, ¿no? Los primeros visitantes, y tenemos toda una sala aquí para jugar con eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para hablar de los primeros viajeros que vinieron aquí en el siglo XVII, XVIII? ¿Qué podemos hacer? Teatralización. No, que no sale esto, no quiere decir. Teatralización lo puedes hacer en momentos puntuales, pero todos los días. Fotografías grandes. Fotografías grandes, ¿y qué ponemos? De la época de Humboldt, que se vea el paisaje. El paisaje, de cuando vino Humboldt. O los medios de transporte que había en ese momento, que había camellos, que había... Sí, bueno, vinieron un poquito más tarde, bueno, cuando él sí son los animales, después cuando vamos a llegar aquí. una fecha de principio. Sí, bueno, sí, los primeros viajeros, pero no vamos a rematar a Colón. No, aquí vamos a entrar en el siglo XIX, pero aquí todavía estamos en los anteriores, ¿no? Entonces, bueno, podríamos jugar con lo que es el paisaje que se encontraron los primeros viajeros con el actual, ¿no? Podríamos jugar esa imagen de contraste un poco, pues por ejemplo con una imagen que puede hacer el sur de la isla, que puede ser bastante chocante, ¿no? Eso ya es un buen reclamo. Unas pantallas aquí retroiluminadas con esos dos paisajes van a llamar mucho la atención. Pero bueno, aquí podemos después contar con pequeños textos, siempre no aburrir a la gente, pues contar un poco eso. Porque vinieron, casi todos venían para ver el Teide, para conocer el Drago, para conocer un poco la parte más de botánica y demás. Vámonos rápido a esto. Nos encontramos en otra sala donde ya empiezan los indicios del turismo, ¿no? Y antes del Taoro existió otro.
Sí, no. Bueno, existieron varios, pero como gran hotel, no, el Martiano. Hay uno anterior, el Gran Hotel Orotava, se llamó primero, que fue el primer gran hotel. Ya podríamos hablar de los grandes hoteles, hay cosas muy curiosas. El medio de transporte, ahí ya se empieza a creer en el patrimonio. Fíjense, estamos hablando de finales del 18, 1889. El Gran Orotava empieza a poner unos vehículos que se simulaban los que estaban en la Orotava, en Madeira, que se llamaban bullock car, que era como una especie de carroza con una especie de trineo en la parte de abajo, tirada por bueyes. También estaban los que tenían ahora en Madeira, que se tiran por las bajadas, pues también eran arrastrados, ¿no? Pero bueno, los medios de transporte, los primeros hoteles, cómo van surgiendo, hasta que a lo mejor, pero si seguimos en esta línea, ¿estamos haciendo algo distinto a otros centros? ¿O estamos haciendo algo que necesitamos? Todo centro de visitantes tiene que tener algo. Algo interactivo. Algo interactivo, sí. Algo que sea una razón de ser para visitar eso. Yo para venir aquí a lo mejor digo, bueno, me compro un libro y lo leo. Tiene que tener algo que solo puedas vivir ahí. Lo que nosotros solemos hacer es siempre colocar una experiencia muy fuerte dentro de cada centro. En este caso, pues podríamos jugar con esta esquina para cerrarla, hacer una entrada y una salida.